¿Se llega a ser persona o se nace persona o continuamente nos formamos como personas? Hay tantas personas como formas de acercarse al mundo. ¿Qué tanto de personas tienen las grandes personalidades? Todo esto y mucho más hoy en Odradek Podcast. Pero primero, la lectura del cuento El Animal, escrito y leído por Juan Esteban Jiménez Giraldo. En Cicla me pasa de todo, y las cosas que uno ve transitando en la ciclovía es para partirse de risa o de rabia, dependiendo de qué tan pendejo sea uno. ¿Qué ves iba andando en la ciclorruta, tranquilo, viendo cómo los carros se acomodaban como piezas de Tetris, uno tras otro en la angosta calle, mientras se pitaban y gritaban entre sí? Para mi sorpresa, un pitido en particular alteró mi calmado paseo. Era una moto que venía detrás de mí, zigzagueando e intentando adelantarme. Sí, en la ciclorruta. Me enrojecí de la ira y frené de modo que mi bicicleta obstruyera a ambos carriles de la ciclorruta y le dije al motociclista que se devolviera, que no iba a pasar por ahí. No puse cuidado a sus gritos, pero sí me asusté cuando vi que al salirse de mi vía me alcanzó desde la calle solo para gritarme e insultarme. «¡Animal!», decía, «¡casi me haces caer!». Yo no pude responderle nada, porque estaba impactado con el nivel de desvergüenza de este gamín, y para mi sorpresa, la gente que se empezaba a aglomerar alrededor también me reprochaban haberle bloqueado la vida al motociclista. «¡Animal!», replicaban las demás bestias. Yo decidí responderle al motociclista: «El animal es usted. ¿Cómo se le ocurre meterse a una ciclorruta y manejar en ella como un loco? ¿No sabía cuántos muchachos han matado así? Irresponsable». Como si no hubiera dicho nada, el imprudente seguía diciendo que yo era un animal, que si no me daba pena. ¿Pena?, pensaba yo. Pena andar sin casco como un loco en una moto y encima de todo en una ciclorruta. Pero eso solo pude pensarlo, porque los reproches de los vecinos que se arrimaban a insultarme alcanzaron a frustrarme. Manada de brutos. Acá a la gente le gusta que los empujen, que los arreen, que los atropellen. Y si eso no pasa, el raro es uno. Le conté esto mismo a un amigo y él me dijo: «Parce, les hubieras empezado a hablar en alemán, para que vieras cómo te cambiaban la actitud. Hasta te hubieran dado la razón sin entenderte». Qué rabia me dio reconocer que tenía toda la razón. No porque realmente la tuviera, sino porque en efecto acá la gente venera casi como a dioses a cualquier mono, blanco, de sandalias tres puntadas, que huela a cebolla y hable mal el español. Seguro si le hubiera hablado así al motociclista, hasta se hubiera disculpado muerto de vergüenza. ¿Quién será entonces el animal? Buenas a todos, aquí estamos otra vez en Odradek Podcast en el segundo episodio. Me place tener aquí a mi lado a Daniel Zuluaga, psicólogo de la Universidad de San Buenaventura, acá en Medellín. Muy buenas, ¿cómo estás, Daniel? Hola, José. Bueno, un placer muy grande estar aquí y poder acompañarte en este segundo episodio. Pues para mí es un gran placer y un gran honor estar aquí. Muchas gracias por la invitación, José. Oh, gracias a ti por asistir. Y bueno, el tema que hoy vamos a tratar es acerca de qué es una persona. Estamos muy acostumbrados a escuchar la cuestión de hay que cambiar de personalidad, la realización personal, o de cuando la gente se toma una ofensa como algo personal, ¿no? De hecho, anoche en la gala de los Oscars vimos un poco eso, ¿no? El golpe de Will Smith a Chris Rock, porque se tomó personal un chiste sobre su compañera, ¿no? Entonces, ¿qué es? E incluso tenemos toda esta definición en el derecho de persona natural, persona jurídica, que es una empresa, ¿no? Pero entonces, si una empresa, una ofensa y a la vez, qué sé yo, realizar alguna meta es algo personal, que es una persona. Bueno, José, desde la psicología
podría darte algunas luces frente a qué es una persona y empezaría diciendo que cuando escucho persona pienso en estabilidad, especialmente estabilidad en cuanto a pensamientos. Es decir, uno en el proceso de convertirse persona, pues va sentando unas bases de quién es uno, qué hace, a qué se dedica, cuáles son los lineamientos, los fundamentos que guían el horizonte. Entonces precisamente uno se va convirtiendo en una persona. Digamos, uno no nace siendo un individuo con unos pensamientos definidos, sino que uno los va desarrollando. Es ahí donde uno se va convirtiendo en una persona. Desde la cognición se habla de esquemas. Constantemente nos regimos a partir de esquemas, es decir, patrones de pensamiento que vamos desarrollando a medida que vamos creciendo y vamos desarrollando nuestra visión del mundo, y esos esquemas nos van conformando y conforman nuestra realidad, nuestra forma de ver el mundo, de ver los elementos, las dimensiones de la vida y de cómo nos relacionamos también con esos elementos de la vida. Entonces, ser persona creo que es una construcción que todos atravesamos y en lo personal me atrevería a decir que es un proceso maravilloso. Sí, es todo un proceso el poder asumirse una identidad, ¿no? E incluso un lugar de enunciación, como se podría decir desde la lingüística o la filosofía. Creo que también en la psicología se usa ese concepto. Pero acá se dice algo muy interesante y es que la persona es una construcción. O sea, uno no nace siendo una persona, porque decir que uno nace siendo una persona sería como asumir que se nos está dado ya desde antes incluso de nacer, como desde la misma concepción. Aquí incluso volvíamos un poco a esos discursos religiosos del alma, ¿no? Ya sea de las doctrinas o religiones orientales, con el proceso del samsara, la reencarnación, con todo eso del karma, o ya sea de posturas más creacionistas de Occidente, con la cuestión cristiana o judio-cristiana acerca de que cada quien es una alma que tiene que buscar la verdad. Pero aquí ya dijiste esto de la construcción, que no se nace. Entonces, esto me hace pensar mucho acerca de lo que comenté hace ya un momento, acerca de lo que hoy se habla mucho de la realización personal. Hoy vemos por todos lados la cuestión de que hay que buscar realizarse personalmente, ¿no? Como para sentir que si se está vivo, si se es alguien, pero hay un problema, al menos en lo personal, con el concepto de realizar, porque realizar es como llegar a culminar un proceso. Y algo que me parece y es que toda esa cuestión de la persona o la personalidad no es algo que concluya. Es decir, siempre hay un montón de transformaciones. Un caso, por ejemplo, pueden ser las conversiones, volviendo al tema de la religión, las conversiones religiosas. Hay personas que a sus 60 años deciden convertirse de religión. Personas que la gente de sus círculos más cercanos diría, no, no me esperaba esto de sutano o fulana, ¿no? Entonces, es como que no sé hasta qué punto se nos está pidiendo hoy en día que lleguemos a ser una persona acabada cuando pareciera por muchos lados que eso es como imposible, puesto que ya el mismo movimiento de la vida cotidiana hace que la identidad personal tome muchas formas, latitudes, formas de expresión, etcétera, ¿no? Entonces, algo que yo veo mucho en esta psicología humanista, que de hecho una vez lo discutimos tú y yo, era esta cuestión de la pirámide de Maslow, que ponía de que desde las necesidades más básicas hasta la realización personal, ahí están las necesidades en orden de importancia, jerárquicos. Y pareciera que al estar la realización personal al tope, es como que es algo que viene secundario. Entonces, esto de la realización personal, lo consigo entonces así, como que en todos los medios se nos dicen que hay que buscar acabar nuestra personalidad, tenerla lograda, y mientras que en esas perspectivas, estas ramas de la psicología, veo que la realización personal pasa a ser como una necesidad que solamente se debe ocuparse cuando ya hay otras necesidades como la autoestima, la necesidad de una identificación y saciar las cuestiones de higiene, de alimento, etcétera. Como que parecía ser un proceso como más específico que no necesariamente involucra como llegar a una meta acabada.
Ahí me podrías explicar un poco desde ya tu formación personal, cómo concibes esa cuestión de la realización personal con la cuestión de la construcción de la personalidad, ¿no? O sea, si piensas o si desde todo lo que ha sido tu formación, la persona en algún momento puede ser algo acabado y el proceso de construcción de la personalidad es una necesidad muy inferior o una de tantas o llega a ser muy importante. Bueno, José, respecto a esa pregunta, pues hay muchas teorías que hablan sobre el asunto de la personalidad. Mi teoría es la cognitivo-afectiva, es decir, trato la teoría de los esquemas de Jeffrey Young. Y Jeffrey Young le da mucha importancia a la infancia, nuestra infancia. Jeffrey Young explica que es en la infancia donde vamos construyendo nuestro mundo. Precisamente son esos pensamientos, vamos organizando el mundo a partir de pensamientos, generamos conclusiones de la realidad, a partir de lo que dicen nuestros padres, nuestros amigos, pues nos vamos formando una opinión, una idea de todos esos elementos de la cotidianidad. Entonces es precisamente en esa niñez, esa infancia en donde es clave el proceso de convertirse en persona, porque mira que llegamos al mundo, llegamos como una tabula rasa, es decir, estamos dispuestos a aprender, queremos conocer el mundo, estamos abiertos, somos como una esponjita que constantemente está recibiendo estímulos de todas partes, de todos los lugares. Entonces hacemos como ese proceso de filtrar esa información y vamos precisamente convirtiéndonos en personas en la medida en que tomamos lo que va digamos, con nuestra forma de ser. Lo que consideramos del ambiente que nos puede de servir, lo tomamos, todas esas experiencias las filtramos y vamos creciendo a partir de con eso que nos identificamos. Hay elementos con lo que nos identificamos junto con la forma de crianza de los padres, pues van definiendo precisamente esa personalidad. Por eso decimos que es tan importante esa niñez, porque se va formando nuestro mundo interior. Todos tenemos unas necesidades como personas. Por ejemplo, un apego seguro. La teoría del apego, no sé si la conoces, pero como cuando somos pequeños, ese apego que nos dan va a definir la forma como nos vamos a relacionar más adelante con las demás personas. Cómo entablamos las relaciones, qué tipo de amistades vamos a tener, nuestras relaciones, digamos, qué elementos van a tener. Justamente ahí es donde entran nuestros padres precisamente y la forma como nos criaron. Esa es la teoría de Jeffrey Young, la teoría de esquemas. En muchas ocasiones esos esquemas pueden ser maladaptativos o disfuncionales, en el sentido de que estuvimos en ambientes difíciles de pequeños, ambientes que de pronto no eran sanos, quizá nuestros padres no nos daban esa atención que necesitábamos, no teníamos ese apego seguro, no nos permitían tener la autonomía, no nos permitieron definir un sentido de identidad, porque mira que en muchas ocasiones los padres, por sobreproteger, en muchas ocasiones no le permiten ni siquiera al niño pues desarrollar un sentido de vida, desarrollar su propia visión de las cosas, sino que a veces se las imponen porque esperan de él y colocan sus expectativas, y entonces el niño ya no se puede desarrollar como quiere, sino que hay un prejuicio de los padres, es que los padres quieren que sea de esta manera, quieren que sea una persona de este tipo. ¿Me hago entender? Entonces es ahí donde el asunto de la niñez se vuelve fundamental. Es decir, poder permitirle a ese niño que exprese todas esas necesidades, que exprese esas emociones, permitirle la espontaneidad, permitirle el juego, que pueda desarrollar unos límites realistas, que tenga autocontrol. Esos elementos son sanos a la hora de conformar lo que se es como persona. Muy interesante lo que dices porque da a entender que algo que mencionaste, de hecho, hace poco, y es esa cuestión de que esta elaboración de la persona, la personalidad, tiene que ver también como con una construcción de una visión de la realidad o del mundo. Es decir, como que el mundo al cual se puede referir la persona no está dado ni siquiera de antemano. Sí, hay un mundo externo, objetivo, ¿no? Pues lo caminamos todos los días, pero la conciencia o la noción de que se está en un mundo y hay una agencia, ya sea sobre él o por parte de este mundo sobre uno, se va construyendo junto con la entidad personal. Entonces es como que tanto mundo como persona se van construyendo a la par, ya sea desde ese proceso de infancia y que constantemente con la cuestión de la información, lo que se pueda conocer, ya después una edad un poco más adulta, creo que en la adolescencia empiezan a ver los primeros momentos duros como para que haya
un proceso de apropiación total o mayor sobre lo que se puede hacer, tiene que ver también con una con una formación del mundo, de la idea que se tiene sobre el mundo y del lugar que se tiene en ese mundo, ¿no? Y es curioso porque también motivo de por qué traigo este tema hoy es por todo lo que se dice de lo que es ser persona, ¿no? O una personalidad. Creo que me estaba adelantando un poco hace un momento cuando decía que por todos lados los medios nos dicen que la realización personal y nos hablan de las grandes personalidades. De hecho, lo de anoche en los Óscares, ¿qué es? Es una pasarela de personalidades. Entonces ahí la gente que puede estar muy fan de, esos actores, directores, etcétera, los apreciarán más que por su trabajo, también por sus vidas personales, que muestran ellos como persona y todo eso. Y de hecho, muchos de esos actores, de hecho Will Smith, vive un poco de su vida personal, porque últimamente junto con su pareja tienen un podcast donde hablan de todas sus intimidades, ¿no? Y donde, por ejemplo, se habla de que llega un momento que al inicio de la relación, cada vez que tenían sexo, Will Smith vomitaba y eso lo compartían. Eh, Como que la vida personal se vuelve como esto que se tiene que exponer, exhibir, expresar, como para tener algún reconocimiento en la estructura que sea económica, de fama, industria, o sea meramente social o afectiva, ¿no? Entonces, la necesidad constante de que esas personalidades expresen todo lo que son su vida personal y se siga, de hecho, la vida personal de esas personas de una manera obsesiva. Recordemos los famosos paparazzis que hace unos ya, ¿cuántos? 13, 14 años, lo de Britney, 2007, ¿no? La seguían hasta que se tusaba o cogía golpes los carros. Con, a Lady también. La mataron, de hecho. Toda ese, sí, la persecución de los medios, porque la idea es como, si usted ha logrado algo importante por el cual usted tiene un reconocimiento, manifieste más, muestre que es su persona, como que esa persona, lo que es ser persona es como algo que se tiene que exhibir, algo muy valioso que se tiene que alcanzar y de una manera, y buscar de una manera muy desesperada, como para tratar de o fundamentar o deslegitimar cierto reconocimiento que ya tiene esa persona, ¿no? O sea, el caso de la prensa de farándula es ese. Vamos a mostrar cómo es la vida personal y cuando vienen a dar entrevistas tratan de hablar de su vida. Ah, no, es que yo como persona tengo buenas intenciones o desde niño siempre quise, Ahí venden una imagen personal y luego vienen los papás diciendo, ah, bueno, si usted te preocupa tanto el bien de las demás personas, ¿por qué mete tanta droga como dicen esas fotos, no? Es como que hay una constante pelea por decir quién es una buena o mala persona. Aquí ya entramos al ámbito moral, ¿no? Y que siempre se da con esas grandes personalidades y que incluso no hay que irnos a esos lugares de los grandes medios. En las escuelas, por ejemplo, mucho del acoso escolar tiene que ver también con ataques y afrentas personales. Ah, es que tú eres esto, tú tienes tal cuerpo, tú no sabes actuar en sociedad. O sea, hay un montón, que el caso del bullying o del acoso, también va con la cuestión de la persona, incluso en el ciberacoso, en redes sociales. Lo que, por ejemplo, Andrés y yo hablamos el otro día del Gamergate, ante unas opiniones o posturas acerca de cómo se debe llevar la industria de los videojuegos, sale un montón de personas a atacar a la persona. No, es que tú eres esto, eres sucia, feminista, tan. Entonces la persona siempre es como, o se presenta como algo muy preciado, ya sea como para reconocer y abrazar o para atacar. Y creo que la necesidad de hoy en día es mostrar que la persona es algo acabado, que si hay una mala persona, mala siempre va a ser, hay que atacar o esto y lo otro. Y de hecho, hoy, actualmente en las elecciones que estamos pasando por Colombia, en las campañas electorales, vemos como hay un montón de ataques personales a la persona, más que a las propuestas de planes políticos. Y toda la publicidad, de hecho, gira en torno al concepto de persona. Pero es muy curioso lo que hemos discutido ya brevemente, de que la idea, una persona es una construcción que se da junto a la construcción del mundo. Pensar que ya hay una persona acabada, al menos en los ataques o apreciaciones que podamos hacer de alguien, es pensar que ya hay un mundo acabado,
que hay una sola forma de comprender el mundo. Entonces, esto era lo que me inquietaba mucho del aspecto de la persona. Pero tú que ya has hecho al menos algo de trabajo psicológico y además de la investigación, ¿cómo puedes ver ese tratamiento que se hace hoy en día masivamente de la persona, las personalidades, desde todas esas teorías psicológicas de la persona? ¿O qué hay detrás de esos ataques personales? Que eso es lo otro. ¿Acaso quien ofende personalmente también busca posicionarse como persona? ¿Acaso eso de llegar a ser persona se vuelve como un pleito entre varios actores? Me planteas, José, muchos elementos en la mesa. Sí. Me podría parar desde la psicología cognitiva para responderte, y es un asunto que conversábamos estos días. ¿Existen millones de realidades o existe una realidad? Y lo que existen son millones de interpretaciones. Aparece ese debate y es bien interesante porque ¿qué dice la psicología cognitiva? Que no necesariamente es el hecho o la situación que ocurre lo que te afecta o lo que te impacta, sino es tu visión y tu percepción y cómo interpretes esa situación lo que te afecta finalmente. Entonces, en el proceso de convertirse en una persona, el mundo alrededor está ahí, es físico, es objetivo, pero es tu cognición lo que va a filtrar esa información y vas a decir, mira, en el proceso de convertirme en persona, esto me gusta, esto es para mí. El mundo de la política, me gusta esto, voy a tomar elementos y me voy a constituir como una persona política. O el mundo de la farándula me gusta, el mundo de la actuación me gusta, me voy a meter en este mundo y me voy a definir a partir de estos elementos para convertirme en una persona. Entonces mira que en el proceso de convertirse en persona es imposible abordar toda la realidad porque es demasiado grande, es enorme. Algunos dicen que es imposible de acceder a través de los sentidos la realidad. Al menos a partir de esas interpretaciones, tú dices, mira, yo me quiero quedar con esto de la realidad. O cuando aparece una persona, yo hago el proceso de entender qué es bueno en esa persona y qué es malo en esa persona. Entonces ya tengo unos referentes para juzgar a esa persona. Y digo, mira, esta persona para mí es un referente, es un modelo a seguir. Me siento identificada con esta persona. O yo digo, mira, el actuar de esta persona no me gusta, está mal hecho. ¿Y de dónde saqué elementos para definir si está bien o mal hecho lo que hace esa persona? Entonces mira, ahí es donde yo me constituí como una persona, porque volverse persona es finalmente adquirir una identidad, adquirir un punto de vista, una mirada. Cuando tú miras, no solo estás mirando, estás identificando aspectos en la persona y es ahí donde la cognición entra a jugar, de que la realidad tú la puedes interpretar de 1000 maneras diferentes. Entonces en el proceso de interpretarla de 1000 maneras diferentes, pues tú te das cuenta de elementos que tú sientes cómodos para tu forma de ver el mundo y quizá no tan cómodos. Entonces, ahora hablando un poco de este asunto de que pues, se critica a las personas, de que quizá en la imagen pública sea una imagen y en la imagen privada pues sea muy diferente a eso, pues sí, eso se ve mucho hoy en día. Es difícil separar esas dos dimensiones de lo público y lo privado. Entonces, en muchas ocasiones, pues la gente, ¿a qué se remite? A esa vida privada del famoso. Quiere saber qué hace en los ratos donde está solo, realmente quién es, conocer bien a esa persona, porque puede ser muy diferente a la imagen que vemos en las películas o cuando sale en farándula. Entonces mira que la gente no se queda solo con una imagen de lo que es una persona, porque una persona tiene muchas dimensiones. Es comenzar a investigar en esta dimensión cómo se comporta esta persona. Mira, en este momento me está mostrando una imagen y si yo investigo un poco más, cómo es con la familia, cómo es con los amigos, cómo fue su última relación. Entonces ahí uno se da cuenta, ser persona es algo muy complejo. Y si yo soy persona en este momento, en este podcast, quizá en mi casa sea otra persona muy diferente, porque yo tiendo a comportarme a partir de los entornos en los que me muevo. Yo no soy el mismo mientras estoy en una labor, mientras estoy en una fiesta, cuando estoy con mi pareja, cuando estoy con mis amistades. Uno va cambiando mucho. Entonces mira que eso de ser persona no es algo sólido, algo que está cristalizado. Uno es persona en cuanto la situación lo permite. La situación te da muchas posibilidades de acción. Entonces, ante esta situación, ¿qué tipo de persona vas a ser? ¿O cómo te vas a comportar?
Entonces mira que este asunto de la persona, y qué bueno que lo trajiste, porque hoy en día se han revaluado mucho las teorías tradicionales de ser persona y nos entendimos que es una complejidad muy grande, que cada vez hay más posturas, más visiones. Entonces qué bueno conversarlo también y entender que esto aquí, más que decir que esta es la verdad, pues hay muchas visiones y qué bueno escucharlas todas también. Cada quien tendrá una definición diferente de lo que es ser persona. No, claro, es todo un proceso, una construcción, aunque yo llamaría más bien un devenir, ¿no? Porque el devenir es como aquello que está en movimiento constantemente. O sea, ser persona es algo que constantemente uno puede cambiar, la personalidad, y ya sea por decisión o por sugestión, que eso es otro aspecto que se toca mucho pues, en psicología, hasta donde tengo entendido. Y, y sí, pensar que hay una sola forma de ser persona, que siempre es acompañada de cierto sesgo moral, que también constituye a las personas, pero que lo bueno sería como cuestionar un poco, porque gran parte también del cuestionamiento ayuda a esa formación de la personalidad. Es pensar que también, como decíamos, hay una sola forma de mundo y una sola forma de acceder al mundo. Y pareciera que todo lo que se gira alrededor de estos juicios morales para los ataques personales o las adulaciones personales, eh, pareciera también un poco que las personas eh, no se quieran apropiar de su devenir persona, ¿no? O sea, no quieran no quieran tener una agencia consciente sobre lo que puedan hacer o no puedan ser o no puedan ser, sino como que se someten, por alguna manera de decirlo, a todos esos estándares que se nos bombardea por todos lados, en todos los medios, de qué es una persona, qué es una buena persona, qué es una mala persona, por decir una diferencia, porque luego hay varias, qué es ser hombre, qué es ser mujer, qué es ser civilizado, qué es ser un ignorante, en fin. Hay un montón de categorías y adjetivos personales para calificar y descalificar personas. Y pareciera que cuando una persona se descalifica su forma de acercarse al mundo, por un lado, y se descalifica también para tratar de construir otra personalidad sobre lo que sí está validado, sobre aquella que se desconoce. Es decir, lo que trataba de plantear ahorita de que a veces las afrontas personales tratan como de desconocer a la otra persona con tal de que quien desconoce se está afirmando como persona. Y es también una disputa sobre cómo nos acercamos al mundo y cómo lo habitamos, de hecho. O sea, uno puede ver un montón de casos de discriminación contra los migrantes, de hecho, por la forma en la que ellos viven muy distinto a los locales. Y se lo toman, y algo que se toma muy personalmente ahí es la forma en cómo habitan, cómo se comportan. Entonces, me parece que ese aspecto como de tratar de pasarlo todo bajo un rasero moral o simplista o de una vez maniqueo, es como es también una cosa muy interesante de cuando alguien quien lanza esos juicios no quiere apropiarse de su ser persona por tratar de acomodarse en ese mundo en el que ya está, aunque eso también es un proceso de construcción personal. O sea, ¿y por qué hay el problema? Porque uno pensaría que hoy en día todo el mundo conscientemente sabe lo que quiere o lo que puede hacer o quién es. Pero pareciera que esos procesos se relegan a de manera pasiva, porque los hay necesariamente, pero ¿qué pasa? Se fomenta todos esos ataques, esas discriminaciones de gente que ni siquiera sabe quiénes son del todo, o no les interesa tener una agencia sobre esas decisiones y atacan a otros que a lo mejor sí lo pueden saber. Entonces, sí, es un tema muy interesante, muy amplio, pero bueno, algunas últimas consideraciones. Ahí ingresamos en el mundo de la cultura, en nuestra cultura, qué es ser persona, qué es ser una buena o mala persona, en movimientos políticos, movimientos sociales. Me hiciste acordar de la minga. ¿Te acordabas en el paro la minga cómo fue discriminada? Total. Estas personas con estas costumbres tan diferentes a lo que vemos y a lo que habitamos nosotros, pues como una sociedad, el irrespeto tan grande que sufrieron.
Es decir, no fueron comprendidas y cada acción que realizaban entonces estaba muy mal para nuestra cultura, que está muy mal, que no son personas civilizadas, que vinieron a hacer daño. Entonces me acordaste de eso y entonces ¿cuál es la conclusión ahí? Ser persona es un proceso maravilloso, como dije ahorita, pero también saber acercarse a las otras personas y saber entender su mundo también. ¿Cuál es el mundo de las personas con las que nos relacionamos y habitamos? Es ahí donde la psicología adquiere un gran valor y es que te permite ingresar un poquito más en ese mundo de la persona para entenderlo. ¿Cómo fue que se constituyó como una persona? ¿Cuáles son sus experiencias? Porque mira que ser persona es un cúmulo de experiencias que nos definen. Entonces vos no sabes quién es el otro hasta que escuches algunas de esas experiencias que tuvo que atravesar. Entonces vas a entender por qué es la persona que es hoy. Entonces nada, como conclusión, aproximarse a la otra persona, tomar la iniciativa, preguntarle cómo te llamas, quién eres, qué experiencias has atravesado. ¿Quieres compartirme un poco de ese mundo? Yo te comparto de mi mundo. Y vas a ver que hay una interrelación y un diálogo bien interesante y finalmente se conoce un poco más de eso que es ser persona. Y uno se sigue siendo persona ahí, se sigue construyendo Claro, como persona. claro que sí. Sí, la persona y sus vicisitudes. Ya para continuar, vamos a comentar un suceso reciente. No fue el que ya mencionamos, que fue el golpe de Will Smith a Chris Rock. Eso, la verdad, no me parece tan impactante. Es decir, cada rato hay escándalos en estos premios, ¿no? Me acuerdo mucho con los MTV Video Awards del 2010. Taylor Swift recibió el premio a la mejor cantante mujer y salió Kanye West, le arrebató el micrófono y va diciendo, no, este premio va para Beyoncé. ¿Qué pasa con MTV, no? O sea, eso es como muy común en las premiaciones. Ah, que no iba a pasar en los Oscars, pero ya era tarde que temprano iba a pasar. Y más pues cuando se están quedando atrás en eso llama la atención. Es decir, ya que ya hoy en día casi nadie ve tanto los Oscars. Yo creo que son entre la gente de Estados Unidos y ya. Porque hay otras premiaciones más serias y no sé, el público que ve por lo general va al cine a ver los grandes taquilleros, no se preocupa por las premiaciones de Oscars y la gente que sí se preocupa por premiaciones de cines serán un poco más alternativos, presuntamente iban a ver que los premios de Cannes, de Sundance, ¿no? De Sitges, en fin. El tema, la noticia para hoy es este nuevo disco de Rosalía, Motomami. Rosalía es una artista española que empezó su carrera con un disco llamado Los Ángeles, flamenco, puro flamenco, muy bien producido y donde mostraba que tiene una muy buen talento vocal. Luego saca El Mal Querer, que El Mal Querer es un disco que tiene esas influencias flamencas, del trap del momento y a la vez le meten una experimentación psicodélica. Es decir, eso está una experimentación musical muy curiosa y que llamó mucho la atención. De hecho, ese fue como su salto a la fama, porque pasó de ser un disco de nicho a ser un disco de consumo masivo, porque impresionaba y la verdad es que no era algo que fuese muy agresivo con el oído de los oyentes. Ese disco, de hecho, fue resultado de su tesis de la carrera. Ella estudió música en una universidad allá en España, yo no sé cuál. Y bueno, eso hace 3 años y ya saca Motomami después de haber sacado colaboraciones con J Balvin, con Sex, Daddy Yankee, ¿no? Junto con toda esta gente del reggaetón. Y mucha gente cuando saca todas esas colaboraciones dice, no, ya Rosalía dejó lo suyo, no va a haber un Mal Querer 2. Y ya saca Motomami donde se apropia un montón de géneros, el reggaetón clásico, un poco el merengue, bachata, y le meten unas tendencias que hay en la electrónica hoy en día. Yo por lo general ahí notaba sonidos en todo el disco de esta electrónica que está siendo muy, muy popular en Polonia y Bielorrusia en esos momentos, que uno encuentra muchos TikToks, ¿va? Que uno dice, uy, qué canción y que todo eso, que le ponen reverberación, en fin, es de esa escena musical. Y también se notaba como un poco acercarse a estas tendencias en la electrónica más experimentales como de una Arca. Arca es una DJ venezolana que saca una música muy volada, pero muy, muy genial. Eso es increíble. Y de todo y
es una música que también está cargada de un posicionamiento personal. Es decir, cada uno de esos géneros de los que se inspira Rosalía tiene una postura personal o tiene un lugar donde hay un montón de personas que se identifican. El reggaetón, ya sabemos, la cultura latina. Y toda esa nueva electrónica que está saliendo por el lado de DJs como Arca, tiene ese acercamiento posthumanista y también desde la cuestión de lo trans, ¿no? Arca, de hecho, es una DJ trans y está como los 4 discos que sacó el año pasado, porque sí, en un solo día sacó 4 discos, le rindió la cuarentena, estaba alrededor de toda esa cuestión de, de esta identidad, ¿no? Y bueno, pasa que saca Motomami, a algunos nos gusta cómo suena, a otros no, y de hecho dicen, no, Rosalía ya deja que 20 personas compongan y escriban para ella. Aunque lo de la autoría en la industria, la verdad, eso toda la vida se ha sabido que había un montón de manos ahí, hasta en los Beatles había un montón de manos. Los Beatles sin George Martin, su productor, no hubieran sido los Beatles. Eh, entonces, la critican y dicen, no, ya no está sacando nada de lo experimental de ella, es fin. Y ella viene y dice, no, es que, y casi todas las letras de las canciones son como, esto es un disco personal, ¿no? Donde yo muestro que yo no soy el bizcochito de nadie, ni de la industria, que yo hago aquí lo que quiero, ¿no? E incluso en la promoción del disco, en la televisión española decía que es que ser una motomami es hacer lo que a uno le da la gana, ¿no? Como mujer, que siempre está esa perspectiva femenina en las obras de Rosalía, siempre. Y a la gente, hay gente que le gusta, hay gente que no, hay gente que como el malquerer tenía una influencia hasta del flamenco y de una literatura medieval le trata de sobreteorizar a este disco y es que exhibe la japonización de la música actual. Yo no sé qué es eso, solo lo leí en Twitter, y yo como que están comentando por comentar o qué. En fin, y también está causando polémica, por lo mismo que toda la vida Rosalía ha causado polémica, apropiación cultural. Como ven aquí decía hace un momento hablando con Andrés, porque de hecho cuando ella saca Los Ángeles, el disco de flamenco, muchos le reprochan, no, es que usted es catalana porque tienes que cantar con con esas formas o esos ademanes de Andalucía, ¿no? Andaluces. No, de Sevilla, Sevilla. Ahí me equivoqué. Y luego cuando saca el Malquerer es como, estás instrumentalizando el flamenco, que es una música de ciertos pueblos que no están reconocidos y los estás mezclando para vos lanzarte como esta figura del flamenco, lo de las palmas, lo de las uñas, y cantadito, así como bien gitano. Entonces también la acusan y también aquí está la cuestión de que se está apropiando el reggaetón clásico. O sea, menciona gente, bueno, hay un tema que se llama Saoko, como el tema de Wisin y Daddy Yankee. Está también esta canción Candy, donde se hace una referencia a Plan B, un grupo viejísimo. Eso, yo estaba en primaria cuando eso empezó a sonar. Seguirán sonando. En fin, entonces siempre se achaca eso, pero la excusa de ella es que está en experimentación de un proceso creativo personal. ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Has escuchado pues a Rosalía, Daniel? No conozco lo nuevo de Rosalía, pero este asunto de la experimentación pues se relaciona mucho con el tema de la persona, y es que pues uno va atravesando fases en la vida, uno va atravesando etapas. Entonces uno entra en este terreno de experimentar, cambiar un poco lo que uno ha hecho toda la vida, comenzar a adoptar nuevas posturas, nuevos estilos. Entonces uno en los artistas, uno ve también esa evolución, de que a veces pues quieren introducir elementos nuevos a la forma en que hacen música. Entonces pues bravo por ella que se ha dado la oportunidad de experimentar. Y es una invitación a todos para que experimentemos. Si sentimos que ya estamos muy agotados de eso que hemos venido haciendo, pues démosle la oportunidad de intentar algo nuevo, a ver qué sale también. Uno va construyendo nueva persona, uno se va construyendo como una nueva persona a medida que uno va experimentando. ¿No? Y como dicen en el arte, creo que era David Bowie, que él hacía pintura y le decían, usted es un artista, y él decía, no, yo lo que soy es un ladrón. Como que solamente se crea, es robando. Eso era Picasso. Bueno. mi historia de la pintura está un poco mal hoy con las frases. Que los grandes artistas roban. Claro, pero aquí hay una cuestión y es el reconocimiento personal. Es decir, tenemos a Rosalía que cada vez que saca tema y todo eso,
está en Madison Square en Nueva York, las pantallas y se escucha en Spotify, en YouTube, Rosalía, hay toda una campaña por detrás de marketing. De hecho, en esos días, cuando sale Motomami, montan un video editado específicamente para TikTok, presentando brevemente el álbum, con performance, danzas, etcétera. Y, o sea, ella se lleva todo el reconocimiento, mientras que, por ejemplo, con toda la cuestión del flamenco, o sea, ¿cómo está la cuestión del reconocimiento del flamenco hoy en día? Ahora, ella decía en su momento cuando se le habló de la apropiación cultural por el flamenco, pero es que hay gente de Japón que también hace flamenco y uno como, bien por ellos no se están apropiando. La cuestión aquí de la apropiación cultural es cuando se apropia algo para llevarse el reconocimiento que otros merecen. O sea, los japoneses no piensan eclipsar a los flamencos de España, ¿no? Pero pareciera que cuando Rosalía saca algo con el flamenco, se vuelve el nuevo ícono y referente del flamenco, lo que vino a revolucionar. Y se desconoce la escena o la escena actual o los exponentes actuales que hay dentro del flamenco a nivel mundial. Y Japón no tiene historia en Sevilla. Claro. Es que Cataluña sí. No, es ni Cataluña a duras penas. O sea, es más abajo, Sevilla. O sea, entonces es como que está esa cuestión de quién se lleva ese reconocimiento. Y ahora con el reggaetón, ¿qué? Porque algo que he notado, yo podría llamarlo el malestar en el reggaetón, es que el reggaetón es un género que surgió de una manera muy interesante, una experimentación de las pistas de electrónica de Jamaica, que por eso le llaman reggaetón, porque toda música de Jamaica es reggae, y tratar de rapear sobre esas pistas ahí experimentales. De hecho, el reggaetón lo hacen primero que todos sus primeros productores y DJs, ¿no? Antes que esos raperos como Daddy Yankee, etcétera. Pero a medida que va creciendo más en popularidad y todo eso, va cogiendo elementos del hip hop gringo y luego le meten cosas de indie, de techno, de pop, y queda una melcocha toda rara que incluso son las que hacen los artistas gringos hoy en día. Incluso una vez hace un poco escuchando un tema de Anuel con Karol G, me escuchaba y era como, ve, esas cosas de esa guitarra es puro Calvin Harris. Entonces uno es como, son géneros supuestamente muy distintos. Y ya actualmente está toda esta tendencia a sacar un neoperreo donde se retome otra vez la experimentación sobre las pistas. Pero luego viene Rosalía y retoma todo ese reggaetón de antes y trata de tener la influencia ahí con los ritmos, hasta con ritmos champeteros, ¿no? Entonces ahí sí vuelve a cobrar vigencia a estos sonidos latinos, esos impulsos, pero ¿por quién? ¿Por Rosalía o qué hay de los otros artistas de cierta música urbana que tratan de hacer a día de hoy cosas como muy fieles a esos primeros momentos dentro del reggaetón, acá en Latinoamérica? O sea, es una española que ya se está llevando pues el renombre del reggaetón. Si bien la personalidad se constituye y el proceso creativo creo que también va muy ligado con la cuestión del devenir de la persona, de coger elementos de otros lados. El problema es cuando estamos en un mundo que tiene lo de la persona muy estático. Entonces es la gran personalidad. Entonces es la que se lleva todo lo bueno de lo que va cogiendo, ¿no? Es decir, Rosalía tiene 1000 veces más difusión que un montón de artistas independientes urbanos acá en Medellín o en Puerto Rico mismo, o que artistas flamencos. E incluso que estos artistas y estas artistas tecnos como Arca, Sofi, que sí sacan unas cosas muy chimbas, o sea, y que varia gente escucha, pero se llevan ese mismo reconocimiento de aparecer en Madison Square, de tener ese boom en redes sociales. Pues es como que hoy en día la industria misma musical y de la fama hace que la persona sea como una cuestión de monopolio, ¿no? O sea, y de ahí que no es extrañar que hayan personas jurídicas que son empresas, porque parecía que se consigue que la persona funciona de la misma manera. Y que eso pasa hoy en día con la cuestión de la exposición en redes sociales o la cuestión del autoemprendedor, el emprendedor de sí mismo, que se explota a sí mismo, pero a partir de su propia imagen, ¿no? ¿Qué tenés para pensar de todo esto, Daniel? José, maravilloso escuchar estos asuntos que no soy muy cercano bueno, a la música del reggaetón y todos estos artistas urbanos, pero escucharte hablar, pues me parece que tiene su lógica también. Tiene todo su sentido y tiene todo el derecho a ser abordado y conversado. Entonces me parece maravilloso que lo hayas traído. Me invita precisamente a profundizar un poco más en estos géneros urbanos pues que precisamente nos impactan a todos. Es decir, vos sabes que Medellín es casi la cuna del reggaetón, entonces
pues hombre, uno como paisa también debería apropiarse de estos elementos propios de la música y conocer a estos artistas y conocer sus raíces y cuáles son las nuevas mezclas que están sacando. Entonces te agradezco haberlo traído. No, pero la cosa aquí es también una disputa por el reconocimiento de personas que llevan toda la vida haciendo lo que Rosalía acaba de sacar, ¿no? Pero bueno, esto era como para comentar. Y este disco que es polémico, porque hay gente... Está bueno, a mí me gusta mucho. A mí me gusta bastante, ¿no? O sea, llevo ya escuchando 3 veces. Pero sí genera polémica por la cuestión de porque, o sea, de que Rosalía podría ser Rosalía sin tomar otros géneros que a lo mejor no son muy cercanos a ella. Es decir, hasta qué punto... Ahora hay una disputa, ahí se podría hablar de la originalidad de ella. Pero también la cuestión es como que llevarse todo el renombre por tomar esos géneros es como, no sé, polémico. Sí, todo es un remix, pero el problema es quién se trata de tener la propiedad sobre el remix. Porque la gracia del remix es que el remix sea para todos o que todo el mundo pueda echarle mano, ¿no? No unos pocos. Pero bueno, hasta ahí dejamos comentario de actualidad. Y bueno, ya para despedir aquí este segundo episodio, recomendaciones, Daniel, ¿una recomendación? Bueno, en mi rol de psicólogo creo que precisamente hay que apuntarle un poco a la lectura psicológica. Entonces recomiendo un libro de Jeffrey Young. Habla nuevamente sobre la teoría de los esquemas. Su libro se llama Reinventa tu vida. Literalmente se llama así, es un nombre maravilloso porque cualquier persona que sienta que hay algunos asuntos en su vida que no sabe cómo manejar, cómo resolver, precisamente Jeffrey Young hace la invitación de que, bueno, reinventa tu vida, repiensa tus cosas, repiensa qué quieres. Entonces es un libro maravilloso y lo recomiendo a todas las personas. Andrés, ¿alguna recomendación? Cada conversación, pensar en Los espacios liminales. fotos de espacios. Sí, eso está muy interesante. Sí. O sea, la persona parece ser a veces una frontera difusa entre el mundo externo y su interior, ¿no? Y la relación con otros. Y bueno, mi recomendación para hoy es una serie de Netflix muy interesante, Inside Jobs. Es una serie animada. Podría ser mejor, sí, pero está muy interesante porque es ver cómo hay una burla a todas esas teorías de la conspiración. La serie va de que hay una empresa que tiene contacto con los Illuminatis del espacio y esa empresa se encarga de hacer todas las conspiraciones, que la Tierra plana, que el presidente es un robot, los reptilianos, de hecho ahí están los reptilianos, con tal de asegurar el dominio sobre la humanidad para esas especies extraterrestres, ¿no? Entonces es una especie como de un intento más o menos de como de Futurama, pero distinto. Y distinto porque los tiempos cambian, hay otras referencias y hay otras formas de abordar las cosas y hay que ver si la renuevan, porque así como en Spotify el 40% del catálogo no tiene una sola escucha, yo creo que casi un tercio de las producciones originales de Netflix no son renovadas. O sea, me encontré un montón de producciones muy buenas en esos días y muertas, ¿no? Y bueno, ahí está la recomendación, Inside Jobs. Fue una buena conversación, creo que la disfrutamos. Y muchas gracias, Daniel, por estar acá. Espero tenerte aquí nuevamente en una próxima ocasión. Y bueno, despide el podcast. José, no, agradecerte enormemente por la invitación. Me pareció un espacio muy agradable. Se puede conversar con espontaneidad y yo creo que eso es lo más valioso. Finalmente, un agradecimiento también al oyente que está al otro lado. Finalmente es a quien le apuntamos, que pueda tomar elementos que le sirvan, que le sean de utilidad y que disfrute este espacio. Entonces, ¿cómo olvidar lo imposible? José, mil gracias, y también a Andrés, pues el productor que hizo todo esto posible. Me voy muy contento y agradecido. Listo. Esperemos que no llegues tarde a tu clase. Bueno, hasta luego. Un gusto tenerlos acá. Esperamos estar el otro mes en todas las plataformas. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.